Don't panic. Hola, ¿qué tal, amigos, mantristas, seguidores? ¿Cómo están todos? Nosotros aquí para empezar un nuevo podcast sobre la serie Don't Panic de Frances Fox, quien está aquí con nosotros. Hola, Frances, ¿cómo estás? Bien, Fernando, pero ¿sabes qué? Yo creo que necesitas modificar la introducción porque estás saludando a los mantristas, los seguidores, etcétera, y los extraterrestrials, que ya este mes es oficial que vamos a poder creer en ellos. Entonces, Ok. vamos a invitarlos que también oigan el show. Ok. A ver si aprenden con nosotros, porque acuérdense que no son todos galácticos negativos, sino hay positivos. Vamos a ver, yo no sé ni qué hacer con eso, pero decididamente vamos a que ellos sepan que están bienvenidos aquí. Ok, déjame empezar otra vez. Hola, ¿qué tal, amigos, mantristas, seguidores, extraterrestres y seres galácticos de todos los confines del universo? Aquí estamos para hablar sobre la serie Don't Panic. ¿Y Hola, Frances. cómo se van a llamar los seres galácticos que están disfrazados de humanos? Hay que buscarle una palabra a eso, pero vamos a empezar con el tema. Eso sí. Vamos a empezar con el tema. Este capítulo tiene que ver con un tema que hace que, aparte del virus, hace de que el tema número uno en lo que es la salud sea tan sin entender, que es la falta de un buen dormir. Uh-huh. Parte de eso es algo que se llama parálisis de sueño, que es cuando te despiertas, no te puedes mover y hay algo desagradable pasando. No es que sencillamente te despiertas sin poderte mover, sin tener control sobre tu cuerpo, sino algo feo está pasando y te da mucho miedo y no puedes defenderte y reaccionar. Uh-huh. Eso es una técnica que usan los espíritus galácticos negativos. Ponen a dormir nuestro cuerpo físico, lo ponen en un estado hipnogógico y entonces hacen lo que les da la gana con nosotros, incluyendo violaciones sexuales. Wow. No solamente las mujeres, sino hombres, aunque los hombres nunca hablan de eso. Y es un problema, porque está afectando a millones de personas. Es un tema muy grande entre los jóvenes. Y ya no se habla tanto porque se acepta que eso es algo que está pasando. No hay que aceptarlo. No, y toda la cuestión de los sueños, de dormir y todo, es un tema muy interesante. Yo al preparar esta charla contigo, bueno, yo tenía un par de cosas para preguntarte, ¿no? Que yo creo que mucha gente también se lo pregunta. Precisamente eran esas ocasiones en que uno está entre dormido, entre despierto, se despierta uno, no sabe si está totalmente despierto, pero está uno como entumido, que no puede hablar, que te tratas de mover y no puedes, y bueno, es lo que yo supongo que nos explicaste, ¿no? Ese es el estado hipnogógico que se llama parálisis de sueño. Te quedas paralizado en el medio de un sueño. ¿Qué es lo que es un sueño? Nosotros tenemos un espíritu astral que tiene una vida separada de la vida nosotros físico, y es que ese espíritu astral de nosotros, hay otros espíritus astrales que son enemigos que lo ponen a dormir el cuerpo físico para poder hacer lo que les da la gana. Es un problema muy fuerte porque al otro día las personas se sienten desgastados. Okay. Porque es que esas violaciones y esos ataques a veces son sencillamente de darte miedo, de tirar tu perro contra la pared, de cogerte a ti, agarrarte y tirarte contra la pared, llevarte por el techo de la casa, enseñarte imágenes que asustan a cualquiera. Todo eso te desgasta. Entonces al otro día te despiertas desgastado. Pero no pasó nada por la noche, tu cuerpo estaba ahí, eso fue todo en tu cabeza. No, fue en las dimensiones astrales donde tú tienes una vida. Y que tratas de gritar y no puedes, ¿no? Tratas a veces de gritarle a alguien. Por eso la palabra parálisis es parte de eso. Y es una técnica que ellos usan para volver locos a los humanos, para debilitarlos y más fácilmente invadir el ensamblaje de cuerpos. Cuando eso te pasa por días, por meses, por años, ya tú no eres la misma persona. En primera, que subconscientemente tienes miedo quedarte dormido porque no sabes lo que te va a pasar. Uh-huh. Aunque tú dices, no, fue un sueño, pero fue muy real, porque es real lo que no es en la dimensión física. ¿Y las pesadillas entonces también son reales? Claro,
es tu pobrecito cuerpo astral, que nadie te ha educado sobre eso y tú no lo estás protegiendo, porque eso es un sueño. No, nosotros le llamamos un estado de sueño nuestra vida astral. Y cuando estás dormido y que sientes que te caes como que algo, como que te vas al vacío y de repente te despiertas. Eso es que tu espíritu astral se separó de tu cuerpo físico durante el sueño, que eso se supone que pase. Eso es una de las razones de que necesitamos dormir, porque el cuerpo astral necesita zafarse y hacer sus tareas por ahí, puede ser que en la otra parte del mundo. Y si entra demasiado rápido, entonces sientes eso como un susto, como, espérate, como un avión aterrizando y la pista está mal o las gomas están mal y es así, wow. Sí, bueno, como una bolsa de aire cuando vas en un avión y que cae un poco, ¿no? Correcto, eso mismo. Y de nuevo terminas con una parte de ti de otra dimensión, entrando en la dimensión física, pero no ha sido muy elegante la entrada de vuelta de ese espíritu astral tuyo en lo que es tu cuerpo físico. Nuestros hijos no son lo que hubieran sido si esto no fuera como un virus, como una plaga que le está cayendo al planeta. Esto está sucediendo más, entonces. Más y más y más. Y se está hablando menos porque como se habló tanto, entonces los médicos tienen sus opiniones. No sé ni cuáles son sus opiniones, pero mucho tiene que ver con medicaciones. El problema con las medicaciones, yo no soy médico, siempre necesitas tu médico. Esta es mi opinión como psíquica, experta en las otras dimensiones. Pero casi todas las medicinas que se da para todo lo que es mental, te separa más tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, cuando lo importante es que el cuerpo astral, el espíritu de ustedes, que es cuerpo astral, trabaje muy bien con el cuerpo físico, que estén junticos. Y las medicaciones, muchos de ellos los separan. Incluso las pastillas para dormir. Correcto. No sé si sabes, pero hay una pastilla en particular, no me acuerdo cuál es, y entonces no estoy aquí para criticar a ninguna compañía, ninguna pastilla, pero muchos estudios enseñaron de que personas que tomaron las pastillas por la noche para poder dormir, sí, dormían mejor. Se levantaban por la mañana, se bañaban, se vestían, agarraban el auto y tenían un accidente. Pero en el accidente se despertaban. No se habían acordado de despertarse, bañarse, vestirse y tomar el auto. O sea, estaban todavía dormidos. Todavía dormidos, wow. Pero lucían despiertos. O sea, eso no puede ser. Personas que han ido y han tenido sexo con alguien en medio de todo o después se despiertan y dicen, pero ¿qué estoy haciendo? Y lo atribuyen, la medicina y la ciencia, a esas pastillas. Sí, duermes mejor, pero no tienes forma de defenderte de nada. En la dimensión física, pero tampoco en las otras dimensiones donde tenemos muchos enemigos. Yo tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ¿tiene algo que ver también el sonambulismo con esto? Sí, claro. ¿Sí? Tiene que ver con que la persona, su espíritu astral está separándose, pero todavía llevando arrastrado el cuerpo físico, pero el cuerpo físico está dormido. Yo no he estudiado eso mucho, entonces no sé si hay un espíritu también involucrado. Bueno, ahora mismo le puedo decir que hay un espíritu que está controlando el cuerpo astral de la persona y está funcionando como juntico con el cuerpo físico, el cuerpo astral de la persona y otro espíritu, y están haciendo cosas con el cuerpo físico dormido y obviamente el cuerpo astral dominado por ese espíritu. Esto es complicado, pero no tan complicado si tú miras la gráfica que nosotros tenemos de el ensamblaje de cuerpos y entiendes que se supone que trabajen juntos, que son como las muñequitas rusas, uno va dentro del otro, cada uno en su dimensión. Cuando tú ves eso, ya empiezas a entender. Cuando tú te mueres, el cuerpo astral se separa del cuerpo físico, el cuerpo físico desaparece, más nunca se usa, y el cuerpo astral, que es tu espíritu, no tu alma, tu espíritu, vuelve para la próxima encarnación. Ay, los que no creen en reencarnaciones, creo que este podcast no les va a convenir mucho, porque realmente es una cosa básica. Si no, quedamos con millones de preguntas que no tienen respuesta, que cuando sabes que existe la reencarnación, ya las respuestas están ahí. El único cuerpo que se utiliza una vez solamente es el físico, pero se supone que cuando tienes un físico que estés trabajando juntico con él, y la frase que la fuerza te acompañe es: ojalá que tu espíritu astral está trabajando bien con tu cuerpo físico, porque en ese momento tienes mucha fuerza.
Hablábamos de lo de las pastillas para dormir, los fármacos, etcétera, etcétera. Hay gente que está muy acostumbrada a utilizarlos. Entonces acabamos a la sección ¿qué hacer? Van a decir, bueno, yo estoy acostumbrado, pero ¿cómo lo dejo? ¿Qué otro remedio puedo tener? ¿Cómo me puedo quitar eso? ¿Cómo puedo dormir bien? En primera, que una de las razones que no estamos durmiendo bien es que tenemos muchos traumas que no están resueltos, de nuestra niñez, etcétera. Nos han enseñado a ser emocionalmente deshonestos, nos pasa un disgusto muy grande y decimos, no, eso no fue tanto. Pero ese disgusto, la parte emocional, es el cuerpo, el espíritu astral de nosotros, el cuerpo astral, que es el espíritu. Te vas a dormir y ese espíritu se pone más activo cuando tu cuerpo físico medio que se va durmiendo. Así que más o menos enfrentarte a tus traumas de tu niñez y los traumas de ese día o esa semana te va a ayudar mucho. Los cuerpos necesitan estar juntos, porque si esa separación cuando no están juntos es un espacio donde entran espíritus. Y necesitas que el cuerpo protector, que es el cuerpo etérico, que parece una red, de que esté íntegro, de que esté fuerte. Eso te da vitalidad, pero esa red es una protección, es la protección casi más grande que Dios nos dio. Y las radiaciones de Wi-Fi, 5G, celular, destruyen ese cuerpo. No tienes protección. Entonces cualquier espíritu de cualquier galaxia, de cualquier planeta o espíritus en este planeta que no tienen cuerpo físico, puede entrar y empezar a molestar, tener sexo con tu cuerpo, ponerte fotos en la cara para que tú veas cosas horribles. Si tuviste una pérdida de una tía o de una pareja o de un hijo, te van poniendo la foto del accidente donde se murió, del último día en el hospital y tú terminas, Dios mío, no quiero pensar en esto y no paras de pensar porque ellos saben precisamente cómo volverte loco. Resolver esos traumas, los mantras funcionan increíblemente, los cuerpos juntos y también nosotros tenemos una colección que es súper raro, Fernando, porque tuve como 2 años que ni me acordaba de eso. Es una colección de collares y de piedras de labradorita, que es la piedra más protectora que existe en el planeta. No soy la única que lo digo. Hice unos estudios con un grupito que yo tenía hace varios años, que fue cuando empezó las invasiones en nuestros dormitorios, que yo empecé a ver una masa negra encima de la cama de casi todo el mundo. Y esa masa, y era una congestión de emociones negativas, se intoxicó la masa, se quebró el sistema protector etérico y empezaron a entrar espíritus por ahí. Y de esa masa, que era como una nube negra, y esas gráficas están en nuestro website y Facebook y Instagram, etc. De esa nube salían unos tentáculos que entran a la persona cuando están durmiendo. Y wow, ya estás invadido todas las horas que se supone que estés descansando. En lo que estás ahí es llenándote de la gasolina, del veneno de enemigos tuyos. Te despiertas por la mañana, contrario, hace 30 años que te despertabas más descansado, todo el mundo se despierta por la mañana estropeadísimo. Esta época tan difícil que nos tocó vivir a todos de estar encerrados por, ya sabemos la situación, a estos espíritus les vino como anillo al dedo, porque la gente está más pegada a sus celulares, más pegada a las tablets, los niños a los videojuegos, etcétera. Entonces, los niños, esto ha acabado con los muchachos y nos ha puesto todavía más adicto a la herramienta número 1 de lo que serían los espíritus negativos galácticos, que es radiaciones que deteriora la protección que Dios nos dio, que es el cuerpo etérico. Y que también puede generar violencia, ¿no? Porque es fuego. El fuego, si tienes demasiado fuego, sí, aumenta la violencia, porque es que no puedes estar violento si no tienes un exceso de fuego. Y todas esas radiaciones, imagínense vivir en un edificio, todo el mundo tiene por lo menos un celular, en cada apartamento viven 1, 2, 3, 4, 5 personas, son 5 celulares. ¿Cuántos televisores que radian? El aparatico para el televisor, el router para la computadora, el 5G, multiplica eso en un edificio y en la casa igual. Todos los aparatos que son digitales, incluyendo el reloj que está al lado de la cama, está radiando. Es un problema grave. Hay una adicción a todo eso, pero más que la adicción es que la protección que Dios nos dio, el más importante, que es el etérico, está totalmente deteriorado. Y nuestros hijos, en muchos de ellos, casi no existen.
Yo recuerdo una publicación que alguna vez pusiste en tus redes sociales donde alguien hizo una foto donde se podía ver la radiación y es impresionante. Yo me imagino si pudiéramos ver las radiaciones que hay, si pudiéramos ver esas ondas, debe ser una telaraña impresionante que hay alrededor de nosotros todo el tiempo. Es una telaraña, pero en lo que es microondas es en espiral. Y es una espiral que la microonda es magnético y te va sacando tu cuerpo astral, porque el cuerpo astral de nosotros, el espíritu de nosotros es magnético. Las emociones son magnéticas. El cuerpo astral es mayormente emociones. Y la microonda hace una espiral alrededor de la persona. Esa es la foto que tú estás pensando. ¿Por qué no pones esa foto junto con el podcast para que las personas lo vean? Esa espiral saca el espíritu de la persona de su ensamblaje de cuerpos. Me alegro mucho que me hayas hecho esta pregunta para poderlo explicar así. Entonces, yo cuando me mandan fotos para análisis de niños, muchas veces, demasiadas veces, yo pinto una espiral y nosotros ya lo llamamos la espiral de Wi-Fi. Okay. Quiere decir que eso, el hijo, eso está alrededor del muchacho y eventualmente el espíritu de los muchachos se va. Y ahí es donde las madres dicen, pero cambió de carácter, este no es mi hijo me quería muchísimo y ahora me odia. Demasiadas veces me dice, tuve que llamar a la policía, le tuvimos que poner drogas psiquiátricas, este no es mi hijo, porque no es su hijo, porque tu espíritu es lo que eres tú, tu cuerpo físico no vale nada el cuerpo físico, es un vehículo desechable. Y entonces, pero cuando me preocupo es cuando veo esa espiral que va en contra del movimiento de las manos un reloj y veo un segundo espiral que va en la otra dirección entrando alrededor del muchacho y ya yo sé que ese muchacho es un zombie. Wow. Su espíritu se fue y entró otro. Pero mayormente los jóvenes, los niños, si tú me mandas la foto, yo voy a estar pintando la energía del espíritu que entró, no la energía de tu hijo. Wow. Y eso a mí me ha sacudido mucho, porque yo he mirado una foto, no, pero este no está tan mal, pero como que no está mal, este no es mi hijo, ¿qué le pasó? Y entonces miro y veo que tenía el doble espiral, pero ya yo estoy pintando esa foto, ya ese espíritu que entró es dueño del ensamblaje de cuerpos, y yo estoy pintando el espíritu y todo está de lo más bien, pero no está bien, porque tiene intenciones distintas y ese no es su ensamblaje de cuerpos. Ese no es su cuerpo físico, le llaman posesión. Pero eso pasaba muy poco en el planeta, así en películas sobre eso. Ahora, un porcentaje significativo de los muchachos están poseídos. Eso se habló en la Biblia y los mayas. Y ya estamos ahí, Fernando. Y entonces, para protegernos de todo esto, los mantras... Contacto con la naturaleza para balancear los elementos, la naturaleza sana y ayuda a esa protección, el cuerpo etérico que Dios nos dio, baja el fuego, mucho contacto con agua, mucho mirarle los ojos a tus seres queridos, mírenle los ojos, atan el cuerpo físico al ensamblaje de cuerpos. Okay. Si tú ves a una persona que no te quiere mirar los ojos, anteriormente era que no quería decirte la verdad, que no quiere que tú sepas nada de él, pero hoy día... O que te debe dinero. Eso también. O hoy día tiene que ver con que es un espíritu que no te quiere mirar los ojos. Tú lo miras los ojos y te dices, no es mi hijo. Ah, no es tu hijo. Tienes toda la razón. Entonces ellos evitan. También, por cierto, que cuando entran una posesión, casi siempre el muchacho se porta mejor. Cuando una mamá me dijo, no, si él se autocorrigió, está de lo más bien, me ayuda con el patio, me busca la comida, está de lo más bien, y yo sudando, porque son muy inteligentes su espíritu, y cuando entran, como que la calidad de la persona es distinta, pero son unos angelitos, porque ellos no quieren llamar la atención, son muy vivos. En algún momento van a hacer algo dramáticamente mal, pero normalmente día a día, de lo más bien. Y tú dices, oye, pero ¿qué cambio? Cuando yo oigo eso, yo tiemblo. ¿Qué cambio? Necesitamos ser más sensibles, Fernando, más intuitivo. La calidad de la persona, lo sientes. Eso me gusta mucho. Sabes que yo no me crié como hispana. Eso me gusta mucho de los hispanos. De que ellos están muy atentos y muy
in tune con las otras dimensiones y con esas energías sutiles. Y como padres necesitamos, y como pareja, si tú ves que tu pareja está como con la cabeza en las nubes, siéntate enfrente y mantén una conversación y ata tus ojos a la persona. Inicialmente vas a notar que no van a querer, pero cuando tú logres que esa persona te mire tus ojos y tú le mires los ojos, vas a notar un cambio en su comportamiento, como que se tranquilizan. Puede ser que se echen a llorar, digan, ok, tú tienes razón, pero se bajan de esa nube, de las otras dimensiones, y ya están más en posesión de su ensamblaje de cuerpos. Tenemos un alineamiento de cuerpos y chakras, un ejercicio que se demora 1 minuto, 2 minutos, lo deben hacer antes de dormirse, para que todos los cuerpos, por lo menos cuando te acuestas, que tus cuerpos estén uno adentro del otro y no quede el espacio para una invasión. Eso también lo estoy recomendando para antes de dormir. ¿Y eso cómo es? ¿Nos lo puedes explicar? Se va alineando todos los chakras, cambiando cada chakra en una flor de lotos del color de ese chakra. Después se abre el canal central arriba para recibir el néctar ese de conciencia que viene de Dios y se llena el eje central, que es el cuerpo causal, que nosotros descubrimos que es el Santo Grial, y se extiende con respiración ese néctar adentro de ese canal y a los 72,000 cuerdas que extienden de ahí. Después de eso... Y los cuerpos se alinean. Sí, y después de eso tú visualizas que ese eje central es como el tronco de un roble con muchas ramas arriba que forman una cúpula protegiéndote, muchas raíces, y visualizas tú, ese árbol adentro, el centro de la casa, dándole protección a la casa, porque la casa es una extensión de nuestra mente. Nuestra mente va a cada esquina de la casa y lo que está en la casa nutre la mente y nuestra mente nutre la casa. Entonces hay que defender la casa también. Eso antes de dormir te va a ayudar muchísimo. Con la planta de los pies, no ver cosas feas antes de dormir. Hay una serie de cosas. Yo tengo varios protocolos, déjenme reunirlos y los atamos a lo que es cuando vayan a mirar los recursos. Perfecto. Pero decididamente tienes que prepararte para el sueño como si fueras una guerra. Tú no puedes nada más que tirarte en la cama. Tú tienes que prepararte y entonces te vas a dormir y tienes más chance de que no entren en ti, de que no te inserten ninguna cosa de esos tentáculos, de que no te violen, de que no te asusten. Tienes que prepararte porque la batalla... No tener el celular al lado, no dormirte viendo la televisión claro y que se quede prendida por horas o con la computadora al lado, porque mucha gente lo hace. Muchas personas están ya apagando todo el wifi toda la noche y hay personas apagando la electricidad completa de la casa. Bien interesantes, están poniéndose más creativos. Así que a preparar la batalla grande en planeta Tierra hoy no es en la dimensión física, son las otras dimensiones y es por la noche cuando tú piensas que tú vas a descansar. Así que eso es el mensaje más importante de este podcast. Por algo, el Pentágono empezó una rama nueva del ejército que se llama Space Force, Fuerza del Espacio. Y ahora van a decirnos que existen vehículos galácticos. Todavía no están listos para hablar sobre quién está manejando los vehículos, pero eso viene. Mira, quédense pegados con nosotros con el Foxcast, con la película Don't Planet, todo nuestro social media, porque nosotros les vamos a dar información antes de que salgan noticias. Perfecto. Okay. Nosotros hemos sido, Fernando, gracias por ser mexicano. Nosotros hemos sido dispuestos a decir lo que estamos viendo, lo que entendemos, aunque nos digan que estamos locos, porque resulta ser que ya este mes, con lo que va a anunciar el Pentágono, ya nos sacaron del grupo de locos y nos pusieron en la delantera de la información. Y nos vemos de nuevo en el próximo Foxcast. La semana que viene nos vemos para platicar del capítulo 6 y por lo pronto, pues a ver el 5. Ok, mucho cariño. Igualmente, Frances. Hasta a los itis, mucho cariño. Igualmente, Frances. Un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Don't panic.